Bien, amigos, gracias por esperarnos y mantener esta amena conversación con nuestra amiga Paula, que es una de las integrantes del taller de creación literaria. Ella nos contaba de cómo se inició en este amor para siempre, porque ella escribe y lee mucho, y nos contaba de los viajes que hacía permanentemente todos los días, ida y vuelta al colegio de Talca. ¿Y en qué creen ustedes que ocupaba el tiempo de estos viajes? Bueno, ella nos contará, ¿qué es lo que hacías en la micro? Aparte de quedarme dormida, como decía, porque era agotador a veces estar todo el día en clases, yo leía mucho, me leí varios libros de la ¿cómo se dice cuando son como la lectura mensual que tienen los colegios? Ya, sí, los controles mensuales, sí. Pero tú leías más allá de lo que se exigía como mínimo, ¿no? Sí, leía bastante, leía ensayos. Ensayos, me gustaba leer sobre, aparte de ensayos, como lo que se conoce como papers. ¿Ya? Como de investigación. Me gustaba leer también de historia. Soy una aficionada a la historia chilena. De hecho, hay un libro muy bueno que quiero recomendar a los interesados de historia de Chile. Se llama La historia de la infancia en el Chile republicano, 1810 a 2010. Es muy bueno, da un contexto súper grande de cómo es la infancia, cómo fue la infancia, cómo es y cómo será durante este tiempo. Uno nunca sabe el futuro, pero es como que marca varios hitos, varias cosas. Yo lo empecé a leer empecé a leer de nuevo hace poquito y me doy cuenta que hay varias cosas que uno obvia de la infancia, como es la escritura, como en los juegos. Y muchas veces se tendía a pensar que los niños no eran tan inteligentes, los miraban en menos. Sí, es que muchas veces nosotros conocemos una historia oficial y creemos que todo se traduce a esa historia oficial, pero no olvidamos de la microhistoria del quehacer diario de tantos años. De la cotidianidad. De lo cotidiano, claro. Sí. Y este libro, por lo que tú explicas, habla un poco de lo cotidiano, ¿verdad? Sí. Habla de los juegos, de los temores, como por ejemplo se les metía miedo a los niños con el coco, contaba el libro. O cuáles eran los dulces que les gustaban a los niños, las pinturas. Cómo era tan importante el tema de las pinturas, porque antes se pintaba a los padres, primero a los hombres, retratos de hombres, después con la señora al lado, con la mujer y después los niños de fondo. Pero poco a poco se fue dando en Chile la pintura retrato de niños. Fue súper difícil porque se les miraba como inferior. Y yo hago como un recuerdo para atrás a mi infancia y me veo como reflejada en eso de que hay como una diferencia del trato de cómo se trata un adulto a cómo se trata un niño. Porque, por ejemplo, en la misma biblioteca premiaban bastante cuando los niños iban a leer, porque es como importante que los niños aprendan a leer. Pero muchas veces se tiende a pensar que los niños solo leen de niños. Solamente cuentos, solamente fantasía, y muchas veces los niños tienen ansias de más. Tienen que leer cosas acorde a su edad, obviamente, porque no podemos lanzar a un niño a leer 100 años de soledad y que lo lea de una semana a otra. Pero hay que saber reconocer que los niños y la literatura tienen que ir de la mano, a la vez que el respeto a los niños también tiene que ir de la mano. Es como, hay un término que a mí me gusta usar, no porque sea bueno, pero es porque es necesario, que se llama el adultocentrismo, porque el mundo está como hecho para grandes, pero los niños, la misma literatura, hay muy poco como estudio al respecto también aquí en Chile. Entonces yo creo que es importante y más que importante, es necesario saber cómo llevar la literatura, la creación y todo eso a los niños, porque los niños tienen mucho que decir. Sí, mira, nosotros lo descubrimos hace muy poquito, celebrando el Día del Libro. Sí. Bueno, como con el taller literario nos sentimos llamados a estimular la lectura precoz y visitamos a un jardín infantil. Sí. Jardín infantil que tenía como misión estimular el arte. Sí. Y nosotros quisimos ir a compartir algunas lecturas con ellos y descubrimos que los niños
estaban muy atentos Sí. a nuestros cuentacuentos, estaban muy participativos y bueno, Paula fue parte de esta experiencia literaria que nos dejó muy satisfechos y además nos hizo descubrir, como decía Paula, que los niños están realmente interesados en sus procesos y interesados también en la literatura. Cuidado con subestimar a los niños, porque los niños saben más que nosotros mismos a veces. Que ven otras cosas. Sí, cuéntame de ese mundo de dimensiones de los niños, porque tú eras una niña especial. Sí, cuando yo aprendí a leer y después seguí leyendo me daba cuenta que muchas veces también está el tema de que los niños son subestimados y se les entrega muy poco como poder en su voz, en su propia voz. Muchas veces si yo quería opinar de algo o cualquier niño quiere opinar de algo, se miran menos. Y no solo en la niñez, también en la pubertad, en la adolescencia, hasta yo misma a veces de 20 años todavía soy como mirada en menos porque todavía soy muy joven. Pero la lectura me ha entregado mucho para afirmarme, para decir con fuentes, por así decírselo, que yo sé de algo. Entonces podríamos decir que la lectura ha sido un apoyo en tu desarrollo y te ha dado seguridad en ti misma. Sí. Y es muy recomendable para todos los jóvenes, bueno, para todas las edades. Hay literatura para todas las edades. Sí. Bien, ¿qué me contabas de porque tú continuaste siempre escribiendo? Sí. Y ¿qué vino después en esta etapa de la adolescencia, de este amor que no fue, que tú pensaste que era verdad? Que era verdad, pero no era verdad. No era verdad. Pero ¿qué vino después? ¿Vino la verdad o no vino la verdad? No vino la verdad. Nunca vino la verdad. Nunca vino la verdad. Pero me gustaría leerles algo. A ver, léenos algo. Tiene que ver con mi lado más sensible. Yo me considero una persona demasiado sensible y muchas veces mediante la escritura uno puede como exteriorizar esa sensibilidad. Y yo creo que es importante también, es un ejercicio casi terapéutico el escribir cuando uno se siente mal, cuando se siente bien, cosa de tener un registro. Bueno, yo soy muy fácil de llorar y muy sensible, a mí me afecta como sobre todo, soy una persona altamente sensible, pero cuando escribo me siento comprendida por mí misma. Muchas veces uno dice, no, como que nadie me entiende, pero sí hay alguien que te entiende, uno mismo, siempre. Permíteme como anécdota relatar algo que es íntimo de nuestro taller. Generalmente Paula, que escribe y conoce el contenido de sus poemas, pero generalmente cada vez que lee algo se siente afectada y se emociona una vez más, a pesar de haber leído varias veces, se siente afectada una vez más. Así que no nos sorprendamos si esta vez tenemos que interrumpir por una lágrima traicionera que escapa de los bellos ojos de nuestra querida Paula. Adelante, Paula. Se llama Sensibilidad a flor de piel. En un mundo tan cruel, en una realidad tan áspera, mi sensibilidad parece ser una debilidad y no una fortaleza, algo positivo o beneficioso. Me cuesta un mundo comprender que es mejor ocultar, porque en mi naturaleza enamoradiza y de sentimientos a flor de piel, afirmo mis pétalos y mis espinas, para que ni la más mínima corriente de aire me derribe. Cuido mi corazón, lo encierro en una caja fuerte y me olvido de la llave. Pero pasan los días y me doy cuenta que de más pronto que tarde, aquella sonrisa y ojos color chocolate derriten mi corazón. Y cuando menos me lo espero, ya estoy entre sus brazos. Cuando menos me lo espero, ya estoy dentro de su corazón. Y cuando menos me lo imagino, mi alma conoce el amor. Oh, qué bello, ¿ah? Qué lindo. Sí. Ha expresado este sentimiento que de una u otra manera
todos hemos alguna vez experimentado, porque todos estamos llamados al amor. Sí. Bien, ¿y cómo fue? Tú me has descrito este colegio inmenso que me decías que es muy grande. Es grande. El colegio, ¿cómo se llama? El colegio de hombres que te decían, ¿no? Sí. El de Talca. Sí, el Liceo Abate Molina. Abate Molina. Sí, yo era del curso K, porque es del A, B, C, D, K. Yo salí como el cuarto K de la generación 2019. Y ahí también aprendí a hacer varias cosas. Estuve en un club de pintura, de creación artística. Ahora estoy en el de creación literaria. Sí, era sí. De creación artística. Correcto. Pintábamos, hacíamos silografía, ilustración. ¿En qué más? Hicimos varias cosas, exponíamos nuestros trabajos como en el pasillo central, que se llama. Los que estudiaron o estudian en el liceo saben cuál es el pasillo central, y ahí estaban todas nuestras pinturas, nuestras silografías, nuestros grabados, muchas cosas bien bonitas. Entonces, tú tuviste un estímulo de tus maestros, de tus profesores, y así has estado siempre ligada al arte y la cultura, siendo tan joven. Yo celebro esto porque, bueno, en este mundo cada vez la cultura es como lo último en las necesidades del hombre, y yo creo que es lo primero, es como el alma. El alma lo necesita. Pero por supuesto, sobre todo en la literatura. Sí. Oye, amiga querida, bueno, después ya vino otra etapa en tu vida. Sí. ¿Me puedes contar qué es lo que cuenta, qué es lo que me quieres decir? Después salí del liceo, y eso fue en el 2019, y en la pandemia, comenzando el 2020, yo estuve bastante complicada con varias cosas, pero de nuevo retomé, porque durante ese tiempo, que fue como el 2019 al 2020, como octubre, noviembre del 2019 y marzo del 2020, yo no leí, no escribí nada. Sequía total. Estaba seca de idea, no quería hacer nada. Pero durante la pandemia empecé a retomar de nuevo ese hábito de escribir en mi diario, hacer escrito. Yo también soy muy entusiasta de la salud mental, entonces yo escribía mucho al respecto, como de mis opiniones, cómo yo solucionaría ciertas problemáticas. Me ayudaba, era, como decía, un ejercicio casi terapéutico, porque escribir como de problemática y cosas así siempre me ha llamado la atención, porque encuentro que escribiendo se exterioriza y se plantea y se pone sobre la mesa el hecho de que pasan cosas que deberían no pasar, o que pasan cosas que sí deberían, o que no pasan cosas y sí deberían pasar. Sí. Bueno, un gran instrumento para eso, no solo la literatura, el arte en general, que da cuenta de estos episodios de vida, de estas cápsulas que buscamos y las exteriorizamos, como la pintura, como la música, y todas las expresiones. Bueno, en el Centro Cultural Mario Horta Blanco existen toda la diversidad de talleres para que ustedes se acerquen, porque hay mucha gente que por timidez, pero no se atreve y posterga este deseo de ejecutar algún arte. Sin embargo, están llamados aquí, y aquí seguramente van a encontrar a alguien que los va a guiar y los va a orientar en su vocación. Bien, ¿y alguna lectura que tú eres mala para retener los nombres de las tantas lecturas que has hecho, pero alguna lectura que te haya marcado, alguna lectura que sí te quedó en la memoria el título? 100 años de soledad. De 100 años de soledad. Sí. ¿Qué me cuentas de 100 años de soledad? Yo lo leí en cuarto medio. Me costó mucho terminarlo, pero me gustó. Al final me gustó mucho. De hecho, hice un trabajo. En vez de prueba, la profesora, como ya estábamos terminando el año, se apiadó y nos hizo hacer un trabajo al libre, lo que nosotros quisiéramos. Ella iba a evaluar con el criterio de cada uno. Y yo hice una pancarta. Era como
Cien años de soledad se relaciona mucho con los árboles, con la naturaleza también. Entonces era como imagínense como esto, pero doblado así. Y aquí había un árbol, entonces el árbol se abría así y mostraba las ramas y era como que eran como arbustos y decían, por ejemplo, del autor, al respecto del autor, después de la trama. ¿Y te recuerdas del autor? Sí, Gabriel García Márquez. Exactamente. Lo tengo muy Es que presente. Probablemente, quizás alguien se preguntaba ¿de quién es Cien años de soledad? Pero Cien años de soledad es un libro excelente que yo recomiendo leer. Bueno, a los que no físicamente no asocian libros, Cien años de soledad es un libro bastante extenso, Sí. bastante libro gordo de petete, así que para que vayan sabiendo de la afición de la lectura de Paula, que se lo leyó completito, Sí. y conoció y se entrometió en la vida de la familia. Buen día. Buen día, pues. Sí. Buen día. Incluso mi libro, yo tenía el libro en físico, pero mi libro le faltaba el final. No tenía toda la historia. Le faltaba el final, las hojas no estaban. Como que vino impreso así y no había hoja y Gran recurso literario, pues sin querer queriendo. me dejó metida, entonces tenía que te dejó la terminar. alternativa de dar diferentes finales. No, pero es que yo tenía que leerlo completo, entonces yo imprimí el final y lo andaba trayendo el libro con las hojas así, Ya. y ahí lo andaba leyendo porque se supone que iba a hacer una prueba al principio, la profesora nos dijo que era prueba, pero después nos dijo un trabajo al libre, ya, que hagan lo que quieran. Y me fue bastante bien ese trabajo porque era bastante bonito. Yo no me quiero echar muchas flores, pero me quedó bien. Era muy buena haciendo trabajos manuales en todo caso. No, sí conocemos, por lo menos en el taller y en el centro cultural, Sí. de tu afición a diferentes otras disciplinas. Sí. Que una característica, entre paréntesis, de los literarios, porque varios alumnos de creación literaria también practican otras disciplinas. Sí. Tenemos músicos literarios, tenemos pintores literarios, lo que amplía este panorama Sí. cultural. Por eso es que es tan recomendable que ustedes se acerquen a descubrir, a experimentar por dónde canalizan su vida espiritual. Aquí estamos esperándolo en el Centro Cultural Mario Oltra y estimulado por el Canal 30, que nos permite llegar a ustedes todos los domingos desde las 22 horas. Gracias a Canal 30 y al Centro Cultural. Bueno, y continuamos conversando con nuestra estimada amiga, que como les decía, joven, una dama, y también tú, aparte de la literatura, eres una muy buena lectora en otras disciplinas, en otros campos. ¿Me puedes contar sobre esto? Sí, por supuesto. ¿O querías leer algo tú antes? No, lo tomé por tomar. Ah, ya. Era para tenerla aquí. Ya, de puro nervio nomás. No. ¿Ya te relajaste? Sí. ¿Estás tranquilita? Sí. Qué bueno, sí, porque la gente nos ha aceptado así, con espontaneidad y Sí. tranquila. Sí, cuéntame. Yo leo mucho también al respecto de ciencias físicas sobre todo, porque soy una convencida de que entender el universo nos va a ayudar a entender nuestro propio universo. Si uno sabe de cómo partió la vida, es como ya es algo. Después uno puede, a veces mucha gente dice que, por ejemplo, somos tan chiquititos que somos irrelevantes en la inmensidad del universo, pero yo difiero de eso. No, porque yo creo que somos más importantes de lo que nosotros podemos creer, porque cada uno tiene una parte y cada uno es único y irreemplazable. Es como casi malo decir que no somos relevantes en esta tierra, porque cada uno cumple una labor. Y a veces uno dice, pero es que somos tan chiquititos al lado, no sé, de todos los planetas que existen, pero en realidad somos importantes porque tenemos una familia, por ejemplo, y para ello significamos mucho. ¿Cómo vamos a ser irrelevantes al lado de toda la inmensidad? No creo en eso. Por eso a mí me gusta leer harto de ciencias, sobre todo de física y astronomía, porque encuentro que
entendiendo esa parte podemos entender muchas cosas más. Y correcto, sí. A mí me gusta mucho el libro, estoy leyéndolo todavía. Es bien cortito, lo recomiendo para la gente aficionada a la astronomía, como yo, del profesor José María de la Maza. Sí, sí, claro. Él tiene un libro que se llama Somos polvo de estrellas, si no me equivoco. Soy pésima, así que sepan disculpar, pero es de hace poquito y habla como el origen del universo, pero con palabras más simples, no tan rebuscado como términos muy técnicos. Fácil de entender. Sí, menciona un par de palabras o términos, por ejemplo, como de los elementos de la tabla periódica, como difíciles de pronunciar o años, así hace mucho tiempo, u unidades, pero es como, es fácil de entender y de seguirle como la onda. Y exactamente, en la medida que sea fácil de entender, vamos entrando en este campo que resulta un poquitito a veces oscuro. Sí. Pero bueno, es un gran mérito esto de ser un gran maestro como el señor de la Maza. Sin embargo, él logra transformar la complejidad del universo en algo que esté cercano, algo que sea asequible, ameno, como ameno, amigable. Mira, esas son palabras que son muy recurridas acá en el Centro Cultural. Ameno, amigable, cercano. Siempre estamos dispuestos. ¿Qué más me quieres contar? ¿Tienes algo que compartir, algo de tus cosas que...? No, todavía no. No. Todavía no, porque después lo voy a dejar para el final, para el adiós. Ah, el adiós. Sí. Algo que a mí me gustaría destacar también del Centro Cultural. ¿Sí? Yo participo de varias actividades desde chica. No he sido muy constante, pero participé de varios talleres cuando era más pequeña. En la misma etapa que yo iba a la biblioteca, participaba de talleres diferentes. ¿Edad más o menos? 7, 6 años. Chiquitita. Y después empecé a bailar, también bailé harto y pasé varias horas de mi vida cuando esté en esta locación. No, todavía no. Era cuando estaba por Esmeralda. Ah, sí, Esmeralda, ¿cierto? Que funcionó un tiempo. De los orígenes del Centro Cultural. Ahí como por el 2009, 2010, era como que estaba para los de San Javier saben que está la farmacia Ahumada, por acá. Ya, sí, correcto. Y ahí tú ya participabas. Sí, ahí participaba yo y chica, mi mamá me acompañaba a todos lados. Ya. Y ella me llevaba y después nos devolvíamos. Y tengo recuerdos muy vívidos de, por ejemplo, que una vez participé de un taller de dibujo, de pintura para niños. Y ahí mi mamá me llevaba y era como en la tarde. Y me acuerdo que era como en esta época, así como frío todavía. Entonces nos devolvíamos con la niebla. Y yo igual me daba como lata decirle a mi mamá, ya no quiero ir. Pero encontraba que era muy tarde para que mi mamá anduviera. En todo caso, mi mamá tenía a mi hermana chica todavía, muy chiquitita. Entonces yo decía, él la andaba trayendo para todos lados. Entonces la llevaba conmigo. Y ahí ella a veces estaba más entretenida mi hermana chica que yo en los talleres, pero era porque yo tengo muchas ganas de hacer muchas cosas, entonces me aburro fácil. Pero esta vez con la creación literaria y todo eso no me aburro porque una parte muy grande de mi cabeza está ocupada por la creación literaria. Sí, y contarle a los amigos que, bueno, este taller de creación literaria atiende tanto al contenido, al resultado, como al proceso, porque el proceso es muy importante. Cómo se origina la lectura, de a dónde vienen las ideas, y eso lo conversamos, hablamos de la vida en el taller literario. Bueno, vamos a dejarle una lectura de despedida a Paula. Y no olviden que vamos a estar siempre entrevistando a algún personaje literario todos los domingos a las 22 horas. Paula, por favor. Este
me gustaría, antes de leerlo, si esta es la despedida, me gustaría agradecerles a todos los que nos están viendo, agradecerle la oportunidad al profesor, al Centro Cultural, a todo lo que hace posible este trabajo de los talleres. Eso es muy valioso para mí. La cultura tiene que ser así, como bien decía el profe, que tiene que ser amigable, cercana. Tiene que ser accesible para todo el mundo, porque todo el mundo necesita esto. ¿Cómo vamos a dejar la cultura para lo académico nomás? No, tiene que ser para todos. Así que les dejo este pequeño adiós, no tan relacionado con un adiós fácil, pero un adiós. Veamos, escuchemos. Sí. Algo dentro de mi corazón murió el día que te perdí y pudo renacer cuando entendí. Me quedo con los bellos recuerdos, me detengo a pensar y nos veo a los dos. Que aunque no haya terminado nada, porque nunca hubo nada, caigo en cuenta de que te dejé ir, que tus palabras de adiós fui lo último que pude oír, y desde ese instante ya no fuimos más que un dolor incesante. Te dejo ir con el alma en paz, con las lágrimas en paz. Bien, con este doloroso adiós que No tan muchas doloroso. veces hemos quedado en algún andén con un pañuelo blanco diciendo adiós a algo tan querido, pero esta no es la situación, porque punto aparte, vuelve a reencontrarse con ustedes y la familia de San Javier todos los domingos a las 22 horas. Sí. Amigos, muchas gracias por la atención y nuevamente estaremos con ustedes. Muchas gracias y tengan ustedes Una muy buenas noches. ¿Tú alguna cosa de despedida, amiga? Sí. ¿Sí? Espero que estén pasando un buen momento a pesar de todas las dificultades de la pandemia. Sigámonos cuidando, sigamos respetando normas y sigamos haciendo lo mejor posible para que este virus no nos quite más. Correcto, sí, porque ya va a salir la literatura de esta etapa que Sí. hemos vivido. Hay mucho heroísmo en esto de la pandemia. Así que, bueno, amigos, reitero una vez más mis agradecimientos al Canal 30 que nos lleva todos los domingos a sus casas y estaremos ya luego nuevamente compartiendo con ustedes. Buenas noches. Chao. Chao, chao. Chao. La voz de los poetas nació del sufrimiento, de la nostalgia en el tiempo, de los amores perdidos, del llanto y los aullidos, y hasta el canto de las aves, de todos los animales.